pero creo que quedaron algunas intervenciones o participaciones pendientes, o creo que no. Ustedes me indican, si no, continuamos. ¿Alguna inquietud, algún comentario? Caso contrario, seguimos. Bien, entiendo que no es el caso. Así que continuamos hablando de los factores especiales de lo que es la criminalidad. Mencionábamos el caso de la edad, del sexo, los días, ejemplo, fines de semana, las últimas horas de la noche, las épocas o las estaciones del año. Es decir, pueden ser factores de criminalidad. Para el caso comentábamos datos estadísticos que nos ofrece el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, analizando lo que es los primeros 6 meses del año 2019, por ejemplo, en relación a delitos contra la vida, refiriéndonos al tema de homicidios en cifras. Por ejemplo, preguntamos, ¿cuáles son los días en los que hay mayor incidencia criminal durante la semana? Pues justamente las estadísticas arrojan del estudio y de la investigación que realiza el Observatorio de la Violencia, plantea la situación de que los sábados y justamente los domingos es justamente cuando se genera mayor actividad delictiva, y que los horarios son justamente los horarios, permítanme por favor, ya, ahora sí, y que el horario en el que hay mayor incidencia también es justamente las últimas horas de esos días. Veamos, en promedio hablamos que en los primeros 6 meses del año 2019 una tasa se reportaron 1.924 homicidios, 82 menos que el primer semestre del año anterior. Hablamos entonces de un promedio de 213 víctimas mensuales, 213 víctimas mensuales y 7 víctimas diarias. Es decir, 7 personas pierden la vida en relación a causas homicidas en el país. Luego, ¿qué pasa con los días de la semana? Pues durante el fin de semana, entiéndese sábado y domingo, es donde ha ocurrido un porcentaje del 39.1% de los casos ocurridos. Y a ver, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser, hablando de regiones, los departamentos en los que se acumula la mayor incidencia de muertes violentas, muertes homicidas? A ver, ¿cuáles serían los departamentos? Si vamos a establecer ahí que el 50.5% de esa actividad homicida se desarrolla justamente en 3 departamentos específicamente donde se acumula. ¿Cuáles podrían ser esos 3 departamentos en opinión de ustedes? San Pedro Sula, Tegucigalpa, San Pedro Sula, ninguno departamentos. Todos sería Cortés. Departamentos. Tal vez Francisco Morazán, abogada. Comayagua, o tal vez Tomás. A ver, Tomás Amador, levanta la mano. San Pedro Sula. Departamento. Cortés. Otro de los departamentos, efectivamente el departamento de Cortés. Como Morazán. 506 casos reporta en 6 meses el departamento de Cortés. Sigue Francisco Morazán, sí, con una cantidad de 310 homicidios. Y entonces falta uno. ¿Cuál sería el que Lancho? Lloro. Fíjense que en esos 6 meses tiene razón quien dijo Lloro, y es justamente este departamento, con una cantidad de 156 homicidios, lo cual se acumulan en esos 3 departamentos el 50.5% del total de la tasa de homicidios en esos 6 meses. Bueno, y en el tema de modo o medio empleado, pues el arma de fuego se utilizó en el 71.6% como instrumento de muerte. Y bueno, y las víctimas oscilan en edades
de 15 a 39 años, y esto representa el 79% de la tasa de homicidios en esos 6 meses. Es decir, esto es solamente para hacer una referencia estadística, particularmente en relación a los factores especiales de criminalidad. Igual este documento estará a la disposición de ustedes, desde luego, en la plataforma virtual cuando llegue el momento de desarrollar el mismo a partir del segundo parcial. Pero a manera de citar algunos ejemplos ya en nuestro contexto y como parte de nuestra realidad. Ahora pasamos, luego de finalizar con el tema de los factores sociales. Sí, Carlos. Bueno, acabamos de ver de cuáles son los departamentos donde más se delinque. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los departamentos donde menos se delinque? Ese es un dato estadístico que ofrece lo que es el Observatorio de la Violencia. Nosotros vamos a ver a detalle por región y por estadística eso en el informe que nos ofrece la Universidad Nacional, pero lo vamos a ver detallado cuando empecemos ya y vayamos en ese punto, porque vamos a ver algunos cuadros, vamos a ver algunas gráficas, sí, porque hay incidencia tanto de menor, de mayor, y depende también de la actividad delictiva. Por ejemplo, veremos otros casos en delitos contra la libertad sexual también. Entonces vamos a analizar eso posteriormente, Carlos, sí, porque si no estaríamos entonces y quedamos ahí pendiente con ese aspecto que lo abordaremos desde el punto de vista estadístico que nos ofrece el Observatorio de la Violencia de la UNAM. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra inquietud? Si no, pasamos. Y previo, les pediría que anoten lo siguiente. Convocatorias, bueno, la próxima semana recordarán que es el feriado morazánico, ¿sí? Entonces, por disposición de las autoridades académicas, pues toda la semana es feriado, con lo cual no tendremos clase, ¿sí? No así, desde luego, ya la reincorporación, que es el lunes 11 de octubre. Durante esa semana tendremos clases 3 días, porque la semana anterior, pues toda la semana es feriado, los 4 días. Así que tendremos clase lunes 11, martes 12 y jueves 14, para que ustedes lo anoten, si se organicen en horario normal. Y la actividad acumulativa, sí, que desde luego será de lo que hemos comentado, con base en la bibliografía proporcionada, lo desarrollaremos y estará en la plataforma para trabajo de ustedes a partir del viernes 15, porque recuerden que ya el lunes 18 tenemos lo que es el examen correspondiente al primer parcial. No sé si tienen alguna duda o inquietud en relación a esto que acabo de comentar. Sí, ahora... Sí, Alejandra. Sí. ¿Qué sería el cuestionario, un ensayo? Igual van a encontrar en la plataforma la actividad acumulativa que les estaría informando igual el jueves 14, porque el jueves 14 igual tenemos, ¿verdad?, actividad de clase, así que será un cuestionario, pero estaría a disposición de ustedes a partir del viernes 15. Yo les indicaría los horarios, sin perjuicio que esté a disposición de ustedes ahí todo lo relativo a las instrucciones y demás que ustedes necesitan para saber cuándo inicia, cuándo finaliza y cuánto tiempo tendrán para esa actividad acumulativa. Así será, Alejandra. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra duda o inquietud? Bien, pasamos entonces ya a lo relativo a las teorías criminológicas. Decíamos en días anteriores que el fenómeno criminal pues ha sido de interés y objeto de estudio desde luego, desde la antigüedad. Y en el tema de la criminología hablamos de 3 corrientes. La primera corriente, que se denomina la corriente interacción. La primera, la corriente clínica. Luego la corriente interaccionista y la corriente organizacional. ¿Cuándo inician? Bueno, pues inician a principios del siglo XIX a desarrollarse estas corrientes criminológicas, ¿sí? Y se desarrollan justamente a través de todo
lo que es el siglo XIX. Nosotros veremos que el fenómeno criminal no tiene una respuesta única, sin un solo factor de criminalidad, sino que es producto de una serie de factores que inciden para que la persona delinca. De ahí que las tres corrientes criminológicas no se excluyen, sino todo lo contrario, se complementan y se integran para poder dar respuesta a lo que es el fenómeno criminal. Pero, ¿quiénes han sido algunos de los exponentes de cada una de las corrientes criminales? Que igual vamos a estudiar cada una de ellas. Pues el exponente en el caso de la criminología clínica, desde luego, es su fundador, que es César Lombroso. En la segunda corriente criminológica, que nos referimos al interaccionismo, hablaremos de Emilio Durkheim. Ojo, que no decimos que sea los únicos en lo absoluto, sino estamos diciendo que es como el mayor referente dentro de la corriente criminal específica. Y la tercera nos referimos a la corriente organizacional, que tenemos el caso del autor Manuel López Rey y Arroyo, pero hay muchos otros, ¿sí?, que mencionaremos en el desarrollo de estas temáticas. Empezamos con la criminología clínica y respecto a ella ya habíamos establecido algunos aspectos relevantes. El primero de ellos, y esto es importante, es que el criminólogo clínico, noten cómo mira el delito. Considera el delito, ojo, como una conducta anormal, patológica, conducta normal, conducta patológica, porque para él el delincuente es un enfermo social, siguiendo la línea de pensamiento de César Lombroso, que recordarán ustedes, ¿sí?, que manifestaba que el delincuente nace siendo delincuente y que entonces no puede abstraerse del delito y que no puede hacer absolutamente nada al respecto y que por ello no debería intervenir el derecho penal, porque ¿cómo sanciono una conducta de la cual el sujeto que la comete no es consciente? Entonces dice, debe abstraerse del derecho penal. Pero bueno, entonces la criminología clínica, primer punto, considera el delito como una conducta anormal, como una conducta patológica y estima que el delincuente es un enfermo social. Ahora, ¿qué pasa con esa personalidad? ¿Qué pasa con esa personalidad enferma? Alzan la mano. Reina. Disculpe, abogada, pero no. Hay dos tipos de reina. El mío es creo que es el mismo compañero que está molestando. Sí, bueno, sigamos entonces. Pensé que era usted, Reina, no, ¿verdad? Alguien que no tiene absolutamente nada productivo que hacer. Sigamos entonces nosotros con lo que nos interesa. ¿Qué pasa con la personalidad enferma? Pues esta personalidad enferma, plantea el criminólogo clínico, que debe ser asistida, debe ser rehabilitada y que para que no reincida en el comportamiento criminal. Ahora bien, no mira la pena o sanción que impone el sistema de justicia penal como que es básicamente la pena, pues un reproche social que se hace al delincuente por el daño que ha ocasionado, sino que para el criminólogo clínico debería sustituirse esa pena por un tratamiento, por rehabilitación, por recuperación y por reinserción social. Esa es la línea de pensamiento de la criminología clínica como tal. ¿Qué otros aspectos relevantes podemos mencionar? Bueno, otro de los aspectos es que la clínica se interesa en el individuo, en el sujeto, en la persona, no tanto en factores sociales, como sí ocurre con la criminología interaccionista. No les interesa el tema de factores sociales, sino que implica o se dedica a la persona con una problemática delictiva y plantean la necesidad de realizar a cada sujeto, a cada individuo, un examen médico, psicológico y social, ¿sí? Y esto es lo que denomina como un examen clínico criminológico, pero individualizado.
no se interesa entonces desde la delincuencia o el delincuente desde un punto de vista sociológico, sino desde un punto de vista individual, desde el criminal, desde el delincuente. Ni siquiera desde el hecho como tal, porque se plantea pues que de repente un homicidio o dos homicidios cometidos por personas diferentes debe verse como tal, como dos hechos distintos debido a que inciden diferentes factores o hay factores de variabilidad de un sujeto a otro. Pero ¿cuáles son los factores o cuáles son los tres aspectos fundamentales que plantea la criminología clínica? Plantea tres factores específicamente. Primero, lo que es la necesidad y la exigencia de un diagnóstico clínico criminológico. Diagnóstico clínico criminológico, un tratamiento con dos componentes. Un tratamiento individual familiar y lo que son la implementación de medidas preventivas. Bueno, en relación al diagnóstico clínico criminológico, ¿qué es lo que se desarrolla o se plantea? Que en el abordaje de un estudio que permita un análisis integral para poder establecer un tratamiento a determinada persona. Y luego, cuando nos referimos a lo que es el tema del tratamiento individual o familiar, desarrollan que es importante y que es fundamental la aplicación o la implementación de una serie de medidas en diferentes ámbitos de la persona, como ser desde un tratamiento no solo médico, sino también psicológico, pedagógico, social, cultural, laboral, deportivo, que ayuden al individuo para poder lograr una reinserción social. Y en el tema de medidas preventivas, pues que es el tercer componente o el tercer aspecto fundamental que establece el criminólogo clínico, que básicamente, desde luego, la evitación o la reincidencia delictiva, que quien ya delinquió, pues no continúe en ese mismo actuar. En relación, desde luego siempre hay críticas y siempre habrán aportes y esto ocurre con cada una de las corrientes criminológicas. Por ejemplo, entre las críticas que se realiza a la corriente criminológica tenemos, por ejemplo, que no considera lo relativo a los factores sociales, sino únicamente lo que son factores individuales. Otra de las críticas es que solamente se enfoca en el delincuente juzgado. Ahí hablaremos entonces también más adelante de lo que es el término conocido como cifra negra de la criminalidad, que son todos aquellos hechos o eventos criminales que han sucedido, pero que respecto a los cuales no hay información alguna, porque no se interpuso denuncia, porque no se realizó ninguna investigación, porque no entró al sistema de justicia y no está registrado, pero ello no quiere decir que no haya sucedido, pero no hay información al respecto. Otra de las críticas que se realiza es justamente la clasificación que realizan entre delincuentes y no delincuentes, y particularmente que ellos propugnan la rehabilitación y la reinserción social, pero no plantean, por ejemplo, el que este tipo de tratamientos o todo ese proceso se realice fuera de las instalaciones penitenciarias, sino dentro de los centros penitenciarios, no considerando lo que es la concurrencia de alternativas en el tratamiento penitenciario. Entonces, esas son algunas de las críticas que se realiza a esta criminología clínica. Comentarios y entramos ya a lo que son los aportes de la criminología clínica. No sé si desean hacer algún comentario. Ahora, ¿esto tendría que ver con la justicia restaurativa o no? De que se busca de que
reo se restaure y y se reintegre de manera eficaz a la sociedad. Podría tener la particularidad, por ejemplo, del nuevo sistema de penas que implementa el nuevo código penal. Han notado ustedes que hay otras medidas que no necesariamente son privativas de libertad, y que si lo son, aún en esas circunstancias, no son de privación permanente. Por ejemplo, la detención durante fines de semana, el arresto domiciliario y la suspensión de otro tipo de derecho que regula el mismo código. Nosotros hablamos de justicia restaurativa también en el tema, ejemplo, de medidas alternas al proceso, en el cual se da una conciliación indemniza y la persona, por ejemplo, no es privada de libertad. Pero ojo, en aquellos tipos penales, pues que la norma lo permite. Hay tipos penales en los que, de hecho, la conciliación pues no está permitida, que ni aún el mismo juez pueda plantearlo o proponerlo. Entonces va bastante vinculado con el tema de otras penas o de otras sanciones, porque ya estamos hablando de personas que entran al sistema de justicia y que sufren la sanción o castigo por la comisión de un hecho delictivo. Y nosotros vemos allá en el artículo 35, por ejemplo, del Código Penal, una serie de penas que no necesariamente son privativas de libertad, y el tema también de medidas de seguridad, por ejemplo, que no es privado en un centro penitenciario, pero que, por ejemplo, tiene que ser sometido o someterse a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o de otra naturaleza, como una medida de seguridad. Y bueno, los criminólogos clínicos entonces no son de esa concepción, aun cuando plantean que debe desarrollarse desde luego todo este esquema de establecer un estudio, un análisis para concluir con un diagnóstico, con base en ese diagnóstico determinar un tratamiento y por ende aplicar también medidas preventivas. Carlos. Gracias, abogada. Permítame. Los aportes de la criminología clínica. Pues bueno, entre esos aportes tenemos la importancia y la relevancia que dan al estudio individual esta corriente criminológica. La necesidad de un diagnóstico y tratamiento individualizado y no un tratamiento generalizado, porque cada persona, desde luego, tendrá sus propias particularidades y sus propios factores, sus propias condiciones y sus propias circunstancias. Con lo cual, entonces, hablamos de que se trata al individuo en forma particular o en forma específica. El enfoque humano, ese enfoque humanista que se ofrece a la persona como tal, y básicamente esos son los aportes más relevantes de la criminología clínica. Luego entramos a analizar el punto de vista o el aporte, mejor dicho, de diferentes criminólogos clínicos, y desde luego iniciamos con el doctor César Lombroso. Y es justamente Lombroso que plantea pues la respuesta al fenómeno criminal, partiendo, decíamos hace algunos días, del estudio de cráneos en delincuentes que reincidían en aquella época. Pero él establece algunas ideas principales en las que funda, de hecho, lo que es esta escuela positiva, también de la corriente clínica, criminológica, y establece que la criminalidad es algo anormal, la criminalidad es patológico, volvemos, hablamos de una enfermedad, que es el resultado no de factores externos, sino de factores internos. Sí, algo desde dentro hacia afuera, como no factores exógenos. Plantea que no hay o no existe desde el punto de vista de él lo que es el libre albedrío, porque en el libre albedrío yo decido, yo elijo qué hacer y tomo la decisión independientemente de las consecuencias, pero tratándose de una conducta patológica y de una enfermedad, pues plantea Lombroso que hay previamente un determinismo a delinquir y que por ende entonces no podríamos estar hablando del libre albedrío. Lo que es que desde luego cada persona, cada sujeto tiene una
responsabilidad de vivir en sociedad y por ende debe ser respetuoso de esas reglas de conducta y también de esos mismos derechos del resto o del conglomerado de personas. Y por ello es que propugnaba entonces pues que si representaba un peligro o un problema para el resto de la sociedad, pues que la alternativa era segregar, separar o apartar a esta persona que representaba un problema para la sociedad. Y que desde luego la pena es justamente con la finalidad o es el tratamiento para pues curar al delincuente enfermo. No debería, plantea Lombroso, verse la pena o establecerse una pena en función del daño causado o de la magnitud del delito, sino analizarse desde el punto de vista de la peligrosidad del sujeto. Es decir, el sujeto peligroso, dependiendo del hecho como tal, dependiendo de la persona, del resultado de esas evaluaciones, el establecer cuál sería el tratamiento idóneo o adecuado para ese sujeto en particular. Pero por ello hablamos entonces de un tratamiento individualizado desde la perspectiva de Lombroso. Y a Lombroso pues siguen otros autores que fueron desde luego discípulos de él, como hemos mencionado en días anteriores, el caso de Enrique Ferriol, que luego hablaremos de él en relación a la sociología criminal. ¿Y qué ocurre luego en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica igual se desarrollan una serie de estudios, de aportes de autores varios, y aquí hacemos mención de José Ingenieros. José Ingenieros apuesta a lo que es formar los centros penitenciarios, ¿sí?, en clínicas criminológicas. ¿Sí? Esa es una de las posturas de José Ingenieros y plantea la importancia de 3 aspectos que deben tomarse en consideración en la realización de esa labor criminológica. El primero de los aspectos es establecer cuáles son las causas o los orígenes del delito, y ahí hace referencia a la primera área, que es la etiología criminal, que pues es referirnos a causas del delito. Luego la segunda área, que es la clínica criminológica, hacer un estudio y un análisis de la personalidad del delincuente. Y la tercera área, que es la terapéutica criminal, en relación a las medidas sociales e individuales en el tratamiento de la persona. Noten ustedes que aquí pues ya José Ingeniero va incorporando un componente social en la terapéutica criminal, pero no en atención a los factores, sino en relación a lo que tiene que ver con el sujeto como tal, individualmente considerado. Bueno, nos quedan 8 minutos. No sé si hay algún comentario, alguna participación, alguna inquietud. Recuerden, convocatoria días lunes 11, martes 13 y jueves 14 de octubre, horario clase normal. A partir del día 15 estaría la actividad acumulativa en plataforma. En relación a las instrucciones y en qué consiste, cuáles serán los términos, igual les avisaré un día, el día de clase previo, que sería el día jueves, y el examen correspondiente al primer parcial, que eso ya lo habíamos comentado antes, es el día lunes 18 de octubre en horario normal. Igual los lineamientos estarán también en la plataforma y se les comentará durante la última clase sincrónica que desarrollamos. ¿Dudas, consultas? Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Mari. Asumo de que estas fueron de las bases para que surgieran lo que posteriormente fue la teoría penal del enemigo. Siento mucha similaridad con los planteamientos en esa posición. ¿Me equivoco? Bueno, de Jacobs.
De hecho, lo que pasa, bueno, el alemán Hunter Jacobs con la teoría penal del derecho penal del enemigo, de hecho surge a raíz del tema de criminalidad organizada aplicado para nosotros, por ejemplo, el caso de maras y pandillas. Pero son estudios criminológicos que tienen como base el tema de la segregación, ¿sí? Ante las políticas públicas que no resuelven el fenómeno criminal, y entonces se busca como solución el apartar a aquel que representa un peligro para el resto de la sociedad. Y entonces tendemos ahí a políticas de aumento de penas, por ejemplo, penas que exceden la misma humanidad del penado, ¿sí? Que son incumplibles de 500, 600, 700 años, ¿sí? O penas que inciden en tiempos exagerados. Hablamos de temas de desproporcionalidad de pena. Pero nosotros también en tema de política criminal hemos caído en ello como Estado, en el caso particular de la República de Honduras. Y sí, hablamos nosotros que tiene de alguna manera el tema de segregación, de apartar, de aumento, de encierro, y que es a través del aumento de penas que damos respuesta al fenómeno criminal, pero no atendemos a las causas o los factores o la implementación de medidas preventivas como debería ser. Mario. Entonces ahí tenemos una problemática. Estamos atendiendo solamente el efecto, el problema inmediato, pero no estamos atendiendo el tema de prevención, de reinserción, de resocialización. Entonces, el punto de vista en el tema del derecho penal del enemigo, es una teoría de un alemán de nombre Hunter Jacobs, es justamente el segregar, el sancionar, el imponer penas y no permitir que esta persona pues ande allí libre, perjudicando o afectando. Sí, más o menos una política de mano dura, recuerdan ustedes, de cero tolerancia, que ha venido siendo implementada no solo en Honduras, sino a nivel latinoamericano, y justamente pues es hasta un alemán el que la desarrolla, ¿verdad? Pero sí es parte de la fenomenología criminal de búsqueda de dar respuesta, no respuesta, sino de combatir el fenómeno criminal, Mari. Bien, tenemos 4 minutos. ¿Algún otro comentario? Si así es, pueden habilitar su micrófono. Bien, entonces les pediría el enorme favor que hagan una lectura del contenido, ¿sí? En relación a los diferentes autores que han tenido participación en este proceso investigativo y sus aportes en relación a la criminología clínica, que es el tema que estamos desarrollando. Nos miraríamos entonces el día lunes 11 de octubre para continuar, ¿sí? Con el desarrollo de la clase. Ha sido un placer, jóvenes. Gusto saludarles y compartir durante esta hora clase. Nos miraremos entonces el día lunes 11. Les deseo un feliz feriado morazánico